¿Sabías que muchos de los santos a los que millones de personas rezan hoy, en realidad nacieron miles de años antes que el cristianismo? Imagina que entras a una iglesia muy antigua y sin saberlo estás parado o estás parada exactamente sobre el mismo lugar donde un sacerdote pagano ofrecía sacrificios a los dioses de la naturaleza. Hoy vamos a quitar el velo a la historia y descubrir cómo la iglesia, al no poder vencer a los antiguos dioses, decidió darles una nueva identidad. Bienvenidos al podcast de la diosa, y este episodio se llama El camuflaje sagrado, dioses bajo el altar. Nos vemos ahora. El primer tema dentro de este podcast va a ser la psicología de la conversión. ¿Por qué lo hicieron? Pues mira, todo apunta a que no fue por maldad. Fue una técnica de marketing. La interpretación cristiana fue y ha sido que es una política oficial darle un nombre cristiano a algo pagano para que el pueblo no se rebele. Y también parte de el por qué la iglesia hizo lo que hizo con los dioses paganos fue porque tenían miedo al vacío. ¿Pero a qué vacío? La gente de la antigüedad no podía dejarle de rezar a la tierra o a la lluvia o a la noche de un día para otro. ¿Por qué? Porque su comida dependía de ellos. Dependía de esta familia sacrificar, qué sé yo, una cabra para tener buena cosecha durante el año. Dependía de este rito que se hacía para que lloviera los meses que necesitábamos lluvia durante el año para que creciera la cosecha. Por ende, no se le podía quitar a estas personas esta manera de vivir porque iba a ser una cosa bien abrupta, bien loca, y la gente se iba a rebelar. Así que, ¿qué fue lo que hizo la iglesia? La iglesia entendió que era mejor cambiar el destinatario antes de prohibir que la gente rezara. ¿Ok? Déjame ver cómo te lo digo. La iglesia pensó que era mejor cambiar a la persona a la que se le reza que cambiar el rezo. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a decir que antes se le hacía honor a la Pachamama. Todavía se hace. Eso es algo que no va a... Mientras hayan personas que estemos dentro de las religiones antiguas, no, el culto a la Pachamama va a seguir. A la madre tierra, a la madre diosa, va a seguir. Pero antes se le rezaba, vamos a decir que a la... Es un ejemplo, no es lo que es, ¿ok? Antes se le rezaba a la Pachamama, se hacían sacrificios, se sacaban mejores cosechas para ella, se dejaban ahí, los animales la comían, y para nosotros en ese tiempo era un símbolo de que fue aceptada esa ofrenda. Y ahora cuando ellos lo cambiaron, ese culto a la Pachamama dejó de ser la Pachamama y lo pusieron en Tar Virgen, y Tar Virgen es la que se encarga de las cosechas y se encarga del buen tiempo para que se pueda dar el alimento. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica. ¿Ok? ¿Con qué otros santos se hizo este sincretismo, esa unión entre lo pagano y lo cristiano? Pues con San Juan Bautista, creo que es el de las hogueras. El origen era que los pueblos europeos celebraban el solsticio de verano con fuego. ¿Para qué? Para darle fuerza al sol, ¿ok? La iglesia fijó el nacimiento de San Juan el 24 de junio,
Y hoy la gente sigue saltando en hogueras en la playa en la noche de San Juan. Y es un rito de purificación solar que tiene miles de años. O sea, que cuando usted, especialmente aquí en Puerto Rico, que nos dejan las playas asquerosas porque son unos cochinos, van a la playa el día de San Juan o la noche de San Juan y va allí, se tira para atrás no sé cuántas veces y hacen fogatas y cuestiones. Usted no está siguiendo la tradición de San Juan. Usted está celebrando el solsticio de verano. Que la iglesia fijó el nacimiento de San Juan para ese día, pues claro, porque había que meterle algo por ahí para que usted, en vez de dejarle de rezar a sus dioses, le rezara a sus dioses con otro nombre. Eso es lo que pasó. No lo digo yo, lo dice la historia. Así que no se moleste conmigo cuando yo digo esto. No se moleste conmigo y no se moleste por los próximos que van a ver. Porque no lo digo yo, lo dice la bendita historia. ¿Ok? Otra cosa que pasó, ¿verdad? Es que no quiero que la verdad en este contexto, ¿verdad? No quiero que se vea como una acusación de engaño, ¿ok? Sino un registro de cómo las culturas se transforman para sobrevivir, ¿ok? Así que hay tres enfoques que me van a permitir decir esta verdad con honestidad, porque no quiero mentir, ¿me entiendes? No vine este 2026 a que nadie dijera, ay, queremos ir al podcast de la diosa porque, ay, ella dice todo tan bonito. No, este 2026 no venimos diciendo las cosas bonitas porque este 26 es año 1, ¿ok? 2 más 2, 4, 6, 10, 10, 1 más 0, 1, 1, año de comienzos, año de cosas buenas. Y tenemos que comenzar el año con verdad para terminar el año con verdad. ¿Está bien? Y una de las cosas que yo creo que les debo de decir, que no es que yo esté diciendo que ellos nos robaron una cultura o que ellos nos están diciendo una mentira, sino es como un proceso de adaptación que tuvimos que tener, porque para las personas de hace 1500 años atrás era mucho más fácil aceptar una nueva religión si ésta respetaba los ciclos de siembra, ¿verdad? Y también si respetaba sus lugares sagrados como los manantiales, las montañas, y que también se dejara regir por sus fechas festivas. Así que la iglesia no solo escondió los dioses, sino que los recodificó en un lenguaje apropiado para la época. ¿Ok? Eso ellos lo hicieron para que hubiera continuidad sagrada. ¿Ok? Vamos a darle a estas personas que creen en esto, pero de esta manera. ¿Ok? Porque era más fácil para ellos hacer eso que pelear con el pueblo. Y esa es la verdad. ¿Ok? Es importante también mencionar que cuando el cristianismo se convirtió en una religión oficial, porque el cristianismo antes no era una religión oficial, comenzó siendo religión oficial del Imperio Romano con el edicto de Tesalónica, ¿ok? Pasó de ser una fe perseguida a una estructura con poder, ¿ok? Así que para mantener esa cohesión de un imperio tan vasto, la asimilación era como que la herramienta más eficaz. Así que no era solo como que teología, era como geopolítica en ese tiempo, ¿ok? Porque la iglesia se iba a ver como una heredera del imperio, ¿sí? Todos sabemos que el imperio romano fue un imperio muy, muy grande. Y que el imperio romano
para el tiempo donde ellos eran imperio, super imperio, era lo más grande que había. Pues, ¿por dónde empezaron? Por cristianizar el imperio romano. Y luego de que se cristianizó, ya sabemos la historia que va por ahí para abajo hasta el día de hoy, ¿sí? Que es la ciudad de Vaticano, que literalmente pues salieron de ellos con la fe católica. Es uno de los estados más ricos, o es el estado más rico que hay en el mundo. La ciudad de Vaticano es un estado aparte. ¿Ok? La ciudad de Vaticano tiene sus reglas, tiene su policía, tiene su mercado, tiene su... O sea, ellos son un estado aparte, aunque estén ahí. Es un estado aparte. ¿Ok? Y estamos hablando, que se me va el hilo, de cómo fue que, que la iglesia, para poder añadir a los cristianos, a los paganos como parte de su rebaño, hizo las cosas que te mencioné, como quitarle el nombre a un dios pagano para ponerle un nombre de santo, para que esa gente también pudiera ir a la iglesia a venerar a sus dioses, como a sus dioses, como dije en un episodio anterior, que decía que cuando la iglesia fue y se asentó encima de los yo tengo algo de eso, que se asentó encima de los templos paganos de la época, ¿verdad? Cuando comenzaron a decirle paganos a los paganos, lo que hacían los paganos, que eran los constructores y los albañiles y los que bregan con madera de la época, era que dentro de los dioses que ellos mandaban a poner, ellos ponían iconografía de su religión pagana, para ellos poder ir a ese sitio también a celebrar a sus dioses. ¿Ok? Vamos a hablar, por ejemplo, hay iconografía, que eso que te estaba diciendo ahora mismo. Hay representaciones como la de Hermes Crióforo, que es muchacho que tiene una oveja aquí, así en el hombro. Esa imagen se convirtió en la imagen del buen pastor luego. Así que los fieles no se sentían que estaban adorando a algo falso, sino que el nombre de lo que para ellos era devoción, había cambiado. Simple y sencillamente fue un cambio de nombre. ¿Ok? Así que no se ofendan. Pero históricamente observamos un fenómeno de sincretismo donde las tradiciones antiguas no desaparecían, sino que las transformaban, ¿verdad? La iglesia cuando comenzó a expandirse, adoptó la geografía sagrada de los pueblos que visitaban. ¿Ok? Así que muchos santos de hoy son los guardianes antiguos de mitos que se negaron a morir. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas con esto. No le vamos a tirar a la iglesia católica. Estamos hablando la verdad. Y si tú tienes un poquito de cerebro, vas al internet y buscas sincretismo en la iglesia católica con religiones paganas y te va a salir muchos artículos. Escoge el que más te guste. Incluso escoge hasta el que te dé la gana, así no sea verdad. Pero dentro de todo eso es importante que nosotros busquemos más información acerca de las cosas que nosotros vemos aquí, porque si te quedas con lo que yo te digo, te vas a quedar con información a media, porque no puedo estar 5 horas aquí hablando acerca de esto, porque el tema es súper extenso. ¿Qué otros santos de la Iglesia Católica se convirtieron, qué otros dioses paganos se convirtieron en santos de la Iglesia Católica? Pues se sabe, en el caso, yo creo que este es el caso de sincretismo más famoso del mundo, y no fue coincidencia, fue la Virgen de Guadalupe y la diosa Tonantzin. Así que cuando la Virgen se aparece precisamente en el cerro de Tapeyec, ¿verdad? Que es un lugar sagrado,
antes de la llegada de los españoles, el Tepeyac era el centro de culto a Tonantzin, que en náhuatl significa nuestra madrecita. Pues ella era la diosa de la fertilidad y la diosa de la tierra, ¿verdad? Y hubieron unos frailes como Bernardino de Sahagún, que notaron con sospecha que los indígenas seguían yendo al cerro a adorar a la Virgen de Guadalupe, llamándola a ella Tonantzin, ¿ok? Así que, ¿qué hicieron? Sustituyeron Tonantzin por Guadalupe. Así que el símbolo, la imagen de la Virgen Morena, ¿verdad? Tiene elementos de los que los nativos entendían, pues, como que perfectamente. Como por ejemplo el manto azul jade. Era el color de la realeza en la era prehispánica. Y está rodeada por rayos de sol, que es un atributo divino de los aztecas. ¿Sí? Por eso es que yo le digo a la gente, necesitamos saber cómo es, déjame ver si te puedo, Virgen de Guadalupe. A ver si puedo decirte algo. Cuando nosotros somos padres, nosotros le mentimos a nuestros hijos diciéndole que Santa Claus existe. En realidad, nosotros sustituimos nuestra imagen por la imagen de Santa Claus. ¿Para qué? Para darle al niño quizá magia. ¿Sabes quién va a creer que un señor extremadamente gordo como está Santa Claus lo va a arrastrar por un trineo de venado, que uno de ellos tiene una bombilla en la nariz y vuela con ese señor con tanto peso y el peso de todos los regalos de los niños del mundo? Pero nosotros, para que nuestros niños tengan algo de fantasía en sus vidas, porque es buena la fantasía cuando somos niños, nos crearon ese mito de San Nicolás, Santa Claus, como le dicen aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Eso mismo fue lo que hizo la Iglesia Católica. Sustituyó este Dios que está aquí. Nosotros lo sustituimos a nosotros en ese mito de Santa Claus y le pusimos un nombre comercial porque es lo de la época. Y eso fue lo mismo que hizo la Iglesia Católica. Sustituyó a Tonantzin, en este caso, por la Virgen de la Guadalupe, que es una virgen que a mí me encanta. La Virgen de Guadalupe, yo creo que por eso es que yo quiero ir a México, porque la Virgen de la Guadalupe es tan hermosa. O sea, la Virgen Morena a mí me encanta. Y saber yo que tiene elementos que los nativos también entienden, es aún más interesante para mí poder ir a México y ver los lugares donde está la Virgen de Guadalupe. ¿Me entienden? Es como que algo tan brutal. También hay otro, por ejemplo, Santa Brígida, que es la diosa de las monjas. Es la diosa que se hizo monja. Sí, Santa Brígida, sí, la diosa que se hizo monja. Yo creo que ese es el caso más impactante de los europeos, ¿verdad? Es como que si el mito y la realidad estuvieran ahí. No hay diferencia ahí entre el mito y la realidad. Pues la diosa original, que era Brigitte, era una de las deidades más poderosas de la mitología celta. Era la diosa del fuego y de la poesía y de la primavera. Y su fiesta era el 1 de febrero, que es la fiesta pagana de Imbolc. ¿Ok? Así que la iglesia introdujo a Santa Brígida de Kildare, cuya festividad también es aquí no saben, el 1 de febrero. Y en el monasterio de Kildare, las monjas mantuvieron un fuego sagrado encendido durante siglos en honor a la santa Brígida de Kildare, exactamente igual al rito que los sacerdotisas paganas
hacían para la diosa Brigitte. Los historiadores creen que la santa es simplemente la, ¿verdad?, la diosa cristianizada para que los irlandeses no abandonaran su devoción a ella. Así que, ¿qué se hizo? Se convirtió a la diosa Brigitte en una santa, exactamente en Kildare. ¿Para qué? Para que las personas de ahí, que son irlandeses, no perdieran el culto a la devoción a Brigitte. Porque se hace lo mismo el día de la Candelaria. Gracias. Sí, entendieron, ¿verdad? Se me pasa uno. Ok, el Cristo de Chalma. El Cristo de Chalma se instaló en la cueva donde originalmente se adoraba a Ostotiolt, que era el señor de las cuevas. Entonces los frailes lo que hicieron fue que destruyeron al ídolo y pusieron el crucifijo en el mismo lugar para que se heredara la peregrinación. ¿Ok? Así que yo entiendo que todo esto se hizo porque la iglesia no quería una guerra interminable. Así que decidió que si no podía vencer al dios pagano, pues lo más inteligente era darle un nombre cristiano y dejar que la gente siguiera rezando en el mismo lugar. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Nosotros estamos cimentados dentro de las religiones, en las religiones antiguas, especialmente en la religión católica, que es la religión que muchos brujas y brujos, ¿verdad?, o paganos, se introducen porque sabemos que tenemos los mismos dioses con distintos nombres. ¿Y por qué esto es importante que lo sepamos? Porque tú no me puedes venir a mí a decir que yo no puedo ser pagana cuando mis dioses son los que rigen tu religión y que los pusieron ahí para no tener problemas con los paganos de la época porque éramos fuertes. Así que cada vez que tú vayas a tu iglesia, no des por sentado que lo que está ahí es lo que está ahí. Busca información acerca de qué es eso, cómo lo hicieron, de dónde salió, porque hay información. No es una cuestión de decir, no, mi virgen. Sí, es tu virgen, pero fue basada en un personaje pagano, porque te las pusieron de santos para que tú en la época no te molestaras, para que tú en la época no te fueras por encima de ellos. ¿Ok? Pasa también como el panteón en Roma, ¿verdad? Pasó de ser el panteón de Roma de todos los dioses a ser el panteón de Roma de todos los santos. El origen del panteón es que fue construido originalmente como un templo dedicado a todos los dioses del Olimpo, ¿verdad? En el año 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV lo consagró como la iglesia de Santa María y todos los mártires. En lugar de destruirlo, la iglesia lo que hizo fue cambió las nóminas de divinidades que habían ahí, permitiendo que el edificio sobreviviera y quedara intacto hasta el día de hoy. Así que para que el panteón de Roma, que era el panteón de los dioses del Olimpo, pudiera seguir de pie y no se fuera esa etapa cultural hermosa y esa arquitectura hermosa que nos habían dejado, lo que hicieron fue que cogieron el panteón y lo convirtieron en la iglesia de Santa María y todos los mártires. Cambiaron los dioses paganos y pusieron dioses
cristianos que en realidad son dioses paganos con otros nombres. Otra cosa, el mito de Perseo. El mito de Perseo fue cambiado por el mito por San Jorge y el dragón. La figura de San Jorge yo creo que es una de las más populares, pero su leyenda es súper antigua, así que mucha gente quizás no la haya oído. El mito griego de Perseo y Andrómeda es donde nace el héroe que rescata a la princesa, ¿verdad? De un monstruo marino que se llamaba Ceto. La iglesia tomó la estructura del héroe salvador y la convirtió en la leyenda de San Jorge. El monstruo pagano pasó a ser un dragón que representaba el demonio o el paganismo, que es derrotado por la fe cristiana. Le borraron la cara a Perseo. Ya el monstruo marino dejó de ser el monstruo marino y se convirtió en un dragón, para que ese dragón, los que han leído la Biblia saben que al demonio le llaman el gran dragón. Pues entonces cogieron a San Jorge, el monstruo pagano pasó a ser el dragón en símbolo del diablo o de las religiones paganas, en donde la fe cristiana, que era San Jorge, la derrotaba. ¿Ok? No lo digo yo, vuelvo y lo digo, la gente se enchisma conmigo, pero es que yo no tengo la culpa. ¿Eh? Yo no tengo la culpa de que la gente no lea y no se instruya, y que yo diga una cosa aquí y ustedes la tomen por cierta. Vayan y busquen información. Mi humilde opinión, ¿ok? Siempre que doy mi humilde opinión me fastidio, así que está bien brutal. También pasa, yo creo que es San Expedito. San Expedito es una deidad que su historia ha sido bien debatida, ¿verdad? Como si existió o no existió. Pero con él se llenaron huecos espirituales dentro de la religión. Por ejemplo, el origen de él fue que en las legiones romanas, el culto a Mitra, que era un dios que persa de la luz y también era el dios de los soldados, era bien grande. ¿Okay? Así que muchos de los atributos de los santos militares, como las armaduras, las capas rojas, la protección en batallas urgentes, fueron heredadas. O sea, heredaron ellas la devoción que los soldados tenían por las deidades de la guerra, porque esas deidades le prometían victoria y una justicia rápida, ¿verdad? Así que cogieron este culto a Mitra, que era el dios persa de la luz y de los soldados, y le pusieron San Expedito. San Expedito me suena a mí a Minion, ¿por qué? No sé. Pero ese dios ahora es el dios que cuida a los soldados en la guerra. Pero como no querían a Mitra, le cambiaron el nombre. Y por ahí yo puedo seguir diciéndote, por ahí para abajo, un montón de cosas, un montón de sincretismo que hubo. Cambiaron el día del dios tal, como la Navidad. La Navidad, el 25 de diciembre, se celebra el Sol Invictus. Y lo cambiaron por el nacimiento de Jesús. Todos sabemos que Jesús, en donde nació, Jesús no podía haber estado afuera en un pesebre. Aunque los apócrifos dicen otra cosa, y yo vengo con eso porque el apócrifo está salvaje. No podía estar afuera en un pesebre, un bebecito, con su mamá acabadita de parir. No podía estar afuera, las ovejas no podían estar afuera, porque el frío que hace en la región donde él nació es increíble, y no es para que nadie esté afuera. Así que el 25 de diciembre Jesús no nació. Y yo creo que nosotros debemos de poner, aunque nosotros amemos a Jesús, y nosotros amemos a Dios, y nosotros amemos lo que amemos, nosotros tenemos que ponernos en nuestra mente que la historia está tan diluida
que nos pudieron haber contado un fucking cuento de hadas y todo el mundo así creyendo como zángano. Por eso es que yo creo mucho en los libros apócrifos, porque los libros apócrifos, cuando en el 1947 en Nag Hammadi se descubrieron esos textos apócrifos, también se descubrieron los rollos del Mar Muerto, cuando se descubrieron esos rollos, estaban intactos, nadie los había tocado. Ningún hombre había puesto una palabra más o menos dentro de esos textos. Y por eso es que yo quiero hablar de ellos, porque son textos increíbles, en donde si a mí me hubieran contado esa historia, yo todavía fuera cristiana. Porque la historia de terror y después de bondad que me dan del mismo Dios es horrible. Es horrible la persecución que tienen contra todo lo que no va con ellos. Y eso se ganó con el tiempo. El gnosticismo antiguo no es nada, y la iglesia antigua no es nada parecida a la iglesia de hoy. Al payullo y la poca vergüenza que hay en la iglesia de hoy. Y me disculpan, por eso yo no voy a la iglesia. Porque no les creo. No les creo. El que está allá arriba trepado tiene más pecados que los míos y está allá arriba trepado, diciendo que Dios le perdona todos sus pecados. Y me alegro si te los perdona, perfecto. Pero no me vengas a hablar a mí de lealtad, no me vengas a hablar a mí de santidad cuando tú no lo eres. Por eso es que yo pienso que no deben de haber pastores en ningún sitio. Esa gente no son santos. Ustedes saben que han hecho sacerdotes de la iglesia católica con los niños. Ustedes saben que han hecho incluso pastores de iglesias con los niños. O sea, yo no le puedo creer a nadie. Por eso es que yo practico un paganismo solitario. Porque yo me quiero dejar llevar por las tradiciones antiguas y no por lo que nos ponen ahora, que es una porquería diluida, en donde ni son cuentos de hadas en vez de verdades. Por eso es que a mí me molesta tanto la religión. Porque me cuentan un cuento de hadas que es imposible de que haya pasado. Y no solamente la cristiana, también en la pagana. ¿Me entienden? Por eso es que yo me dejo llevar por lo que yo puedo ver. La madre tierra está aquí, pues claro que la veo. La veo en todo. En el sol, en la luna, en el cielo, en los árboles, en lo que me como, en el dar gracias por cada animal que entra en mi cuerpo. Eso, para mí, es la mejor religión. La mejor religión para mí es ser buena sin dejar que te esparrachen. Amarme a mí primero que a todo el mundo. Yo sentirme bien con la persona que yo soy, sin importarme que aquel me diga que lo que yo estoy haciendo es un pecado. Yo me cansé de las religiones. Me cansé de las estructuras que no van conmigo. Por eso es que hoy en día yo no puedo ser cristiana. Y tampoco puedo ser una pagana practicante en un templo, un coven o lo que sea. No lo puedo ser porque yo me voy por encima. Y si algo no me gusta, te lo voy a decir en la cara. Como esto. Ay, han basado religiones donde todos sus santos, o la mayoría de sus santos, los que no se han inventado nuevamente, porque hay nuevos santos, como Acutis y también como el santo de Cagua, Charlie, son santos nuevos, que nos han metido esos santos por ojos, nariz y boca. Entonces, si nosotros no los seguimos, nosotros somos los malos. Cuando tu santo lleva el nombre de mi Dios, tiene los atributos de mi Dios, e incluso se hacen ceremonias basadas en cultos antiguos. Por eso es que no puedo ir a la iglesia, no puedo. Cuando tú te despiertas, tú no puedes volver para atrás. Y yo les voy a decir una cosa, yo sí le oro a Gran Espíritu, yo sí le oro a esa conciencia que está allá arriba y que va más allá. Yo sí le oro, yo sí pido, yo sí cambio mi energía para traer las cosas que yo quiero, yo sí lo hago. Pero no puede estar en la cuestión de andar
quítate tú para ponerme yo, porque yo soy más santa que tú. No lo hago. Y no permito que nadie tampoco lo haga conmigo. Por eso es que yo te dije, este 2026 vengo más fuerte que nunca porque estoy cansada. Me cansé de que me estén metiendo por ojos, nariz y boca cosas que no, ni tan siquiera ellos tienen explicaciones. Y yo estoy, mira, cansada. Por eso es que voy a venir con estos temas bien potentes, porque estoy cansada, estoy completamente cansada, ¿ok? Así que ya hablamos de la Virgen de Guadalupe, ya vimos a Santa Brígida, vimos a San Juan, y la noche de San Juan y todas esas festividades, a San Jorge y el Dragón, y no me quiero ir sin decirles esto. Que yo diga esto no es una falta de respeto. No es una falta de respeto a la fe de nadie. Es reconocer que nuestra cultura es un rompecabezas de miles de años. Los antiguos dioses no murieron. Simplemente se pusieron una túnica de santo para poder sobrevivir al paso del tiempo. Así que la próxima vez que veas una vela encendida frente a un altar, pregúntate, ¿a quién le estoy rezando realmente? Ahí está la duda y es todita tuya. Así que nos vemos en el próximo episodio del podcast de la diosa, que vengo con más verdades, aunque duelan. Bye.